Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Nuevamente con ustedes estudiando la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. En esta ocasión lo haremos en estas dos preciosas Biblias de estudio. La Biblia de estudio Holman y la Biblia de estudio Mensaje Profético y Escatológico. Vamos a iniciar con la Biblia de estudio Holman. Vamos a buscar el texto citado de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 15. Siempre es bueno considerar el contexto para poder entender el texto. Nos dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el texto del versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ir entonces al comentario que nos da la Biblia de estudio Holman a pie de página acerca de estos textos que hemos leído. El comentario que nos menciona acerca del versículo 15 al 17 nos menciona: la palabra del Señor que Pablo recibió está relacionada con lo que se ha denominado el arrebatamiento. Se refiere al momento en que los creyentes que vivan cuando venga el Señor serán arrebatados. En el griego es harpazo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Término arrebatamiento deriva de rapturo, traducción al latín de la palabra griega que significa secuestrar o llevar de repente. 1 Corintios 15 del 51 y 52, Pablo alude a este suceso como si se tratara de un misterio, una verdad previamente oculta que ahora se da a conocer. Y explica que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros los que vivimos, sugiere Pablo, pensaba Pablo que el arrebatamiento podía tener lugar en cualquier momento, incluso durante su vida. Probablemente arcángel o ángel principal aluda a Miguel, según Deuteronomio 10:13 y Judas 9. Hay un artículo en esta Biblia acerca del término harpazo, arrebatamiento, y vamos a leer el artículo que nos menciona de esta manera. La traducción es arrebatar, ¿no? El término griego es harpazo. La frecuencia en 1 Tesalonicenses, las frecuencias son una vez acá en esta carta. En el Nuevo Testamento son 13 veces. El pasaje central, 1 Tesalonicenses 4:17. Harpazo, recoger, dice el significado en sí, agarrar, se asocia a menudo con el uso de la fuerza. En este sentido, harpazo describe un arresto. Hechos 23:10 menciona el término allí también. O el momento en que la multitud estuvo a punto de apoderarse de Jesús, Juan 6:15. Pero el término no se limita al ámbito físico. El malo arrebata el mensaje del reino sembrado en los corazones de los seres humanos. Mateo 13:19 lo menciona. Judas exhorta a los creyentes a arrebatar a algunas personas del fuego, Judas 23. Y nadie puede arrebatar las ovejas que le pertenecen al buen pastor, Juan 10, 12, 28, 29. En los demás pasajes el término se refiere a fenómenos sobrenaturales y no lleva implícita la idea de fuerza. Pablo recibió una revelación gloriosa tras haber sido arrebatado al paraíso, 2 Corintios 12, 2 y 4. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo transportó a Azoto, Hechos 8, 39. Los creyentes serán arrebatados algún día para recibir al Señor en su venida en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17, el texto que hemos dado lectura. Bien, hermanos, vamos a ir entonces a la Biblia de estudio ahora, mensaje profético y escatológico, y vamos a leer también allí su nota a pie de página, el texto bíblico y su nota a pie de página también. Vamos a ir a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos a hacer el acercamiento y leeremos el texto desde el versículo 15, ¿no? Siempre considerar el contexto, como menciono, para entender el texto. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, o para recibir al encuentro del Señor en el aire, nos dice esta versión, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta
palabras. Vamos a analizar el versículo 17 porque hay muchos comentarios acerca de este versículo 17. Vamos a ver en primer lugar la palabra arrebatados, ¿no?, que nos menciona en este versículo 17. Todas las imágenes son insuficientes. Quien es arrebatado al encuentro de Cristo penetra en el mundo del más allá y en la forma de existir que es propia de Cristo. No tenemos más remedio que representarnos este ser arrebatados como un ser transformados. Igual que los resucitados, los que aún vivan serán arrebatados al encuentro de Cristo y penetrarán en una nueva forma de existir. Cuando se designa a este mundo de Cristo llamándole aire, la designación no tiene más valor que el de una imagen. Tampoco son las nubes las que nos conducen al encuentro de Cristo, son las imágenes para designar el ámbito que está más allá de este mundo terreno, en el que rigen leyes existenciales diversas de las que gobiernan nuestra creación. En este mundo de Cristo es imposible entrar sin sufrir antes una transformación, dice, como Pablo indica ya aquí, y dice más tarde expresamente, morir no moriremos todos, pero sí seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la última trompeta. 1 Corintios 15, 51. El otro término que vamos a leer también en esta Biblia de estudio profético y del mensaje escatológico, veremos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice el texto bíblico. De manera específica, la iglesia ha de ir, eis apandesis, dice en el griego, a la reunión del Señor. Esto es, el Señor desciende del cielo y la iglesia asciende de la tierra para encontrarse con Él. Pero cuando se encuentran, por cuanto no se quedan en medio del aire, una de las partes tiene por ello que dar media vuelta, y difícilmente sería el Señor, porque en el uso de eis apantesis, como dice en el griego, en otras partes de las escrituras, los contextos describen constantemente cómo los que hacen en el encuentro se vuelven entonces y acompañan a aquel con quien se han reunido para el resto de su viaje. Ejemplos de ellos son las vírgenes que se encuentran con el esposo, Mateo 25, 6, y los discípulos de Roma que se encuentran con Pablo, Hechos 28, 15 y 16, cumpliendo así la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y se unirán así en su procesión triunfal de regreso a la tierra. Y nos manda a comparar Oseas 11:10 y Apocalipsis 19:14. Y el último artículo que vamos a leer de esta Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico acerca de encuentro del Señor en el aire, el Señor nos librará del castigo futuro. Justamente esta carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 lo menciona, que caerá sobre el mundo cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder y con llama de fuego. Tome venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Por esa razón, el encuentro no se producirá sobre la tierra. Los fieles escaparán al castigo que caerá sobre el mundo incrédulo, porque serán congregados junto a Cristo. De Cristo, pues, no esperamos solo que nos perdone nuestros pecados, sino también que nos preserve del castigo y de la reprobación definitiva. Bien, hermanos, ese ha sido los artículos acerca del pasaje que hemos leído de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, en estas dos Biblias de estudio. Espero que ustedes se puedan suscribir, darle un like, recomendar el canal también. Estaré subiendo videos más continuamente. En estos últimos tiempos he estado subiendo pocos videos realmente porque también estoy ocupado en subir pequeños y breves reflexiones devocionales. Canal de TikTok que tengo, una cuenta de TikTok que en la descripción de este video estaré exponiendo para que ustedes también puedan ir y escuchar los devocionales y las reflexiones diarias que subo constantemente allí. Gracias y que Dios me los bendiga abundantemente. Bendiciones.